Buenas tardes, bienvenidos a la quinta y última conferencia del ciclo de promotoras artísticas sobre mecenazgo femenino en las colecciones del Museo del Prado. Un ciclo que, como saben, empezó el pasado 21 de febrero y a través del cual hemos podido acercarnos a temas tan fascinantes como la imagen y devoción femenina, las colecciones de retratos de las mujeres de la Casa de Austria, Carlos V, María de Hungría y la batalla de Mühlberg, obras tan representativas como el Arabáquica de la reina Cristina de Suecia. Y hoy, en nuestra última conferencia, tenemos la fortuna de contar con Gloria Martínez Leiva, que viene a hablarnos de la reina Mariana de Neoburgo y su colección de obras de arte. Gloria Martínez Leiva es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Dedicó su tesis doctoral precisamente a la figura de esta reina y a su labor como promotora artística. Una tesis doctoral que fue publicada por el Centro de Estudios de la Europa Hispánica en el año 2022 bajo el título Mariana de Neoburgo, última reina de los Austrias, vida y legado artístico. Su labor investigadora se ha centrado además en el estudio de las colecciones reales españolas durante el siglo XVII y ha publicado mucho, extenso y muy representativo sobre este tema, no solamente en artículos especializados, sino también en monografías, en coautoría, como Cuadros y otras cosas que tiene Su Majestad Felipe IV en este Alcázar de Madrid, año 1636, obra que publicó la Fundación Universitaria Española en el año 2007, y el Inventario del Alcázar de Madrid de 1666, Felipe IV y su colección artística, publicado por Polifemo con el CSIC en el año 2015. Gloria Martínez Leiva ha trabajado en diversas instituciones culturales como Patrimonio Nacional o la Fundación Universitaria Española y desde hace más de 10 años es directora de Investigart, plataforma dedicada a la investigación histórica y artística. Cuando quieras, Gloria, muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias, Noelia, por la presentación y por tus buenas palabras. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes por estar esta tarde de invierno, que es más de manta y televisión que de conferencia, pero que estén aquí al calor que da el arte, la verdad es que me llena de alegría. Dar las gracias también a la organización del Museo del Prado, a Javier Arnaldo y a Paloma Málaga, que siempre cuidan muchísimo este tipo de actos y que realmente nos hacen la vida muy fácil a la gente que vamos a dar una conferencia. Como bien ha dicho Noelia, durante las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de disfrutar aquí en esta sala del auditorio del Museo del Prado de una serie de conferencias que han tratado sobre las promotoras artísticas, el mecenazgo femenino en las obras maestras del Museo del Prado, impartidas por grandes profesionales que nos han hecho un recorrido desde cómo las mujeres de la Casa de Austria ayudaron a configurar las galerías regias o cómo algunas de las obras maestras que hoy en día disfrutamos del museo, como ese Carlos V en Mühlberg, fueron fruto de ese mecenazgo de las mujeres de la Casa de Austria. Yo hoy vengo a hablaros de Mariana de Neoburgo, que su papel para muchos de ustedes habrá pasado mucho más desapercibido en las salas del museo que el de otras reinas, pero no por ello menos interesante y sobre todo en relación con el mecenazgo artístico que ejerció sobre el artista napolitano Luca Giordano. Antes de entrar en materia, como entiendo que a lo mejor algunos de ustedes sí que conocen más al artista napolitano de lo que puedan conocer a la reina de España, la que fue reina durante 50 años, 10 años como reina consorte al lado de Carlos II y 40 años como reina viuda de España, vamos a empezar hablando justamente, pues haciendo un breve perfil de ella. La condesa palatina, Mariana de Neoburgo, nació en Düsseldorf, en el Palacio de Benrath, que tienen aquí en una imagen del siglo XVII, un palacio totalmente modificado hoy en día, se destruyó en el siglo XVIII y se reconstruyó desde cero. Sí, nació en este palacio de Benrath, a las afueras de Düsseldorf, en lo que era la capital del condado de Berg. Düsseldorf era entonces una ciudad bastante importante y estaban gobernados sus territorios por el elector palatino Felipe Guillermo de Neoburgo, que tenemos también en una imagen de un cuadro de aquí del Museo del Prado.
El Palatinado era una zona de pequeña extensión, muy alargada y con una densidad de población bastante alta. Sus territorios estaban en la frontera con Francia y eran azotados constantemente por las tropas francesas, por lo que sus recursos económicos se consumían básicamente en la reconstrucción de las poblaciones y en la defensa de las mismas. El ambiente artístico en el que creció Mariana fue restringido la Guerra de los 30 años, el desmoronamiento de la Hansa teutónica y las nuevas rutas comerciales que ya no pasaban por el centro de Europa terminaron empobreciendo el imperio germánico. La crisis económica, social, política y religiosa hizo de que durante casi todo el siglo XVII apenas se hicieran obras artísticas de envergadura. Sin embargo, las artes decorativas y especialmente la orfebrería tuvieron un importante desarrollo, así como la música, algo de lo que Mariana gustará especialmente. Su afición por la pintura se desarrollará una vez que llegue a España. En febrero de 1689, tras el fallecimiento repentino de la primera esposa de Carlos II, María Luisa de Orleans, el soberano tuvo que decidirse rápidamente para tomar una nueva soberana que pudiera dar continuidad al trono. La elegida fue Mariana de Neuburgo, cuñada de Leopoldo I, del emperador, dato muy importante. Su hermana mayor estaba casada con él y ya tenían una sucesión bastante numerosa, y la madre de Mariana, Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt, había quedado embarazada en 24 ocasiones y había dado a luz en 17. Con lo que esa prolificidad, esa fertilidad fue absolutamente determinante a la hora de elegir a Mariana como nueva soberana. La boda por poderes entre Mariana y Carlos II tuvo lugar en Neuburgo el 28 de agosto de 1689, pero no fue hasta casi un año después, hasta mayo de 1690, tras un penoso y larguísimo viaje, que Mariana llegó a España. El 16 de mayo entraba en Madrid, en el Palacio del Buen Retiro, en una entrada que no era la oficial, ¿sí? Y para ella, la reina lució vestida de color de fuego, guarnecida de diamantes y amatistas y gargantilla de perlas. Esa misma indumentaria, o una muy parecida, muy similar, es la que podemos observar justamente en ese retrato ecuestre que realizó Luca Giordano. Una muy distinta a la blanca con la que sí que hizo su entrada oficial en la ciudad el 22 de mayo de 1690 y que podemos observar en este cuadro de la colección Abelló. Así pues, dejamos a Mariana entrando en sus nuevos aposentos en mayo de 1690 y vamos con nuestro siguiente protagonista a presentarle brevemente a Luca Giordano. Este había nacido en Nápoles en 1634 y era hijo de un pintor de no mucho talento, escaso talento más bien. No hay constancia documental de la formación que pudo tener el artista en sus primeros años de formación, pero por su estilo y por las primeras obras que realizó, muy probablemente en las que imitaba muy bien el estilo de Ribera, se cree que pudo estar formado en el entorno de este taller. De hecho, su talento para la copia artística jugará en su contra una vez que fallezca el artista. De su capacidad de imitación dan cuenta obras como, por ejemplo, este Hércules en reposo, que se encuentra en el Museo de Goya de Castres, en Francia, y que hasta el año 1988 estuvo atribuido a Ribera. Y desde entonces, en las investigaciones, dieron como resultado que se trataba de una obra de Giordano de joven. Muy pronto el artista viajará a Roma y a Venecia para profundizar en su formación y en las diferentes técnicas artísticas de la época. En la maduración de su estilo serán esenciales artistas como Mattia Preti o como Paolo Veronese, pero sobre todo será esencial Pietro da Cortona, quien influyó en sus reconocidos tipos físicos de sus figuras, las que utilizará durante toda su vida, y gracias al cual aprenderá la técnica del fresco, que será esencial para su éxito. Sus primeros lienzos, con poco más de 20 años, le fueron encargados por importantes iglesias de Nápoles, como la Basílica de San Pietro o la iglesia de Santa María. Y poco a poco todas las iglesias de Nápoles fueron haciéndole encargos y en su día, e incluso hoy en día, prácticamente no hay iglesia en Nápoles que no tenga un cuadro de Luca Giordano. Pero realmente lo que le convertirá en uno de los pintores realmente primordiales y esenciales de la segunda mitad del siglo XVII serán sus decoraciones al fresco.
en Montecassino, en Nápoles, en la Basílica de Santa María de la Salute en Venecia, pero sobre todo entre 1682 y 1685 las decoraciones que realizará en Florencia, la cúpula de la capilla de los Corsini en la iglesia del Carmine o esta galería que tenemos aquí con la apoteosis de la dinastía Médicis y la biblioteca también que decorará en el Palacio Medici-Riccardi. Ya desde la década de los años 60 habían llegado numerosas obras de Giordano a España, sobre todo a través de los diversos virreyes napolitanos. Esto se acrecentó de manera significativa en la década de los 80 con la presencia tanto del marqués del Carpio como del 9º conde de Santiesteban del Puerto, ambos virreyes de Nápoles, y que tendrán una relación de protección y patrocinio sobre el artista. Fue además durante ambos virreinatos cuando llegaran a España importantes remesas de pinturas, como ha estudiado la doctora González Asenjo. Carlos II realizará un gran encargo de obras a Giordano, un conjunto aproximadamente de 122 obras, de las que llegarán a España aproximadamente 100 de esas pinturas. Sin embargo, eso demostró la constante petición de obras, de que no era suficiente con que el artista estuviera realizando obras desde Nápoles y mandándolas a España, sino que era precisa la presencia de este en la corte de España. Finalmente, el objetivo se consiguió en 1692 y Giordano llegó a Madrid con el objetivo de pintar en varias decoraciones al fresco en el Escorial. Durante los 10 años que permanecerá en España, de 1692 a 1702, la actividad que Giordano tendrá será frenética. No solamente decorará al fresco en el Escorial la escalera y las bóvedas de la basílica, sino que también realizará la bóveda para el salón de baile del Buen Retiro, el centro de estudios hoy en día del Museo del Prado, del que tienen visitas guiadas, y si no lo conocen, esa maravillosa bóveda, aprovechen la oportunidad y concerten una de las visitas porque merece la pena. También realizará decoraciones para el Palacio de Aranjuez en Madrid y la sacristía de la Catedral de Toledo y, sobre todo, también en Madrid, la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Aparte de todas estas decoraciones al fresco, que ya habrían dado como para una vida, la verdad, realizó múltiples ciclos pictóricos y aproximadamente unas 400 obras de Giordano en esos 10 años en ciclos pictóricos realizó, y eso lo que lleva a que realmente la fama que tenía de fa presto, de realización rápida de sus obras, quedaba totalmente no me sale la palabra, da igual. Así pues, bueno, ya tenemos a nuestros dos protagonistas en Madrid, a Mariana de Neuburgo y a Luca Giordano, en la Villa y Corte. Y a partir de este momento, el pintor napolitano lo que hará será monopolizar los encargos de mayor relevancia y establecerá de la monarquía una imagen de fuerza y enfática. Ejemplo de ello es la bóveda que decíamos, una de las pinturas al fresco que vino a realizar principalmente a Madrid, esta bóveda de la escalera del Escorial, donde se produce una exaltación de la Casa de Austria, de las gestas militares de Carlos II y de Felipe II, y de cuya gloria pasan a formar parte, gracias a los pinceles de Giordano, Carlos II, Mariana de Austria y Mariana de Neuburgo, que desde una balconada fingida, que tenemos ahí a la derecha de la imagen, están presenciando esa grandeza de la Casa de Austria. En la escena, Mariana de Neuburgo aparece representada de pie, al lado de su esposo, pero en un plano ligeramente más retrasado que el de este y que el de la reina Mariana de Austria. De este modo, se dejaba claro que la segunda esposa de Carlos II no tenía la misma consideración que tenía Mariana de Austria, ya que ella de momento no había conseguido dar un heredero al trono. De este modo, como señala la profesora de Carlos, la condición regia de las reinas consortes solo adquiría plenitud cuando se convertían en madre de un heredero que diera continuidad a la dinastía. Mariana de Neuburgo viste de rojo, aunque se aprecia bastante mal en la imagen, un traje muy similar al que utilizó en esa entrada a Madrid, que hemos dicho anteriormente, en 1690, y también con el que aparece efigiada en ese único lienzo que conocemos en la actualidad, que realizara Luca Giordano de su imagen.
Esta es la única imagen que conservamos realizada de Mariana de Neuburgo por Luca Giordano, pero sabemos a través del biógrafo de Luca Giordano, de Bernardo de Dominici, que el pintor retrató en múltiples ocasiones tanto al rey como a la reina. Este retrato ecuestre de Mariana es pareja de este otro, del rey Carlos II, en el que aparece como defensor de la fe católica. Carlos II está montando un caballo en corbeta y en el ángulo superior izquierdo de la imagen vemos a una figura que sobrevuela con un cáliz en la mano, esa es la fe, y un angelote detrás portando una cruz haciendo referencia a la fe católica. A los pies del caballo de Carlos II están siendo aplastados por los cascos de su caballo una serie de infieles. Por su parte, Mariana, como decíamos, viste de rojo, con un gran joyel en el pecho y cubre su cabeza, tanto la de ella como la de él, cubren su cabeza con una peluca a la moda francesa, lo que ha permitido poder establecer la cronología de estas obras a partir de 1694, momento en el que Luca Giordano volvió de realizar las pinturas del Escorial y en el que los influjos de la moda francesa comenzaron a penetrar en la corte de España. Algo que ya había sucedido en toda Europa, que ya desde ese momento la moda francesa había arrasado en toda Europa. Esta apertura al gusto francés ¿sí? Fue en parte forzada, ya que la delicada salud del monarca hizo que a partir de 1693 perdiera bastante cabello y hizo que comenzara a utilizar estas pelucas. No obstante, no lo harán de manera definitiva, tanto en el caso del rey como de la reina, hasta el año 1696, que tras una grave enfermedad perdieron prácticamente todo el cabello. Así lo contaba en septiembre de 1696 la condesa Berlips, que era la dama de compañía de la reina, en una carta al hermano de Mariana, al elector palatino ya en ese momento, y le contaba que el rey está también repuesto. La reina ignora aún que la fiebre de su majestad haya sido tan alta que hubo que cortarle el pelo como a ella. Y al día siguiente, el médico personal de la reina escribía también al elector y le narraba el encuentro sí, que habían tenido los dos esposos. La reina la ha recibido con grandes risas porque se había puesto una peluca a la moda. En el caso del retrato de la reina, su composición en líneas generales sigue el modelo del retrato ecuestre creado por Velázquez, en un claro homenaje del pintor napolitano al sevillano. Así, tanto la silueta del caballo como la de la figura de la reina son semejantes a las del retrato que vemos aquí de Isabel de Borbón, que se realizó para el Salón de Reinos del Buen Retiro. Sin embargo, a la obra de Giordano se le añaden toda una serie de elementos alegóricos propios del tardobarroco, que no están presentes en el más simple retrato velazqueño que tenemos aquí, que es mucho más directo y sin todos esos elementos artificios. Así, por ejemplo, vemos que en la parte superior derecha del lienzo de Mariana de Neuburgo aparecen unos angelotes que están tirando flores y espigas y frutos sobre la reina, y que en el ángulo inferior izquierdo hay unas especies de sirenas, son unas figuras marinas denominadas náyades, que están ofreciendo a la reina también espigas y frutas. Y en el ángulo inferior derecho vemos a una divinidad fluvial. Todos estos elementos, todas estas figuras estarían haciendo referencia a la deseada fertilidad que se esperaba de la soberana. Sobre la posible función que pudieron tener estos retratos o el destino que se les pudieron dar, sí, hay diferentes hipótesis que vamos a pasar a analizar. Por una parte, hay historiadores como la doctora María Teresa Zapata que consideran que se tratan de bocetos para la creación de composiciones de mayor envergadura para celebrar la entrada de la soberana en Madrid. Con ello se intentaría seguir el ejemplo de estas dos obras, estos dos retratos que fueron realizados de Carlos II y de María Luisa de Orleans tras la entrada de María Luisa en Madrid en 1679. Por tanto, para la doctora Zapata, estas obras tendrían un mero significado celebrativo. Pero lo cierto es que pasados 4 años, recordemos, Mariana entró en Madrid en 1690 y estos lienzos de Giordano están fechados a partir de 1694, pues como decíamos, 4 años más tarde de la entrada de la reina, ese tipo de celebración no parece que habría tenido demasiado sentido.
Otra posible hipótesis sobre la creación de estos lienzos por parte de Giordano es la que ha expuesto el profesor Úbeda de los Cobos, que considera que podría tratarse de bocetos de presentación para la sustitución de los retratos de ecuestres de Felipe III y Margarita de Austria en el Salón de Reinos del Buen Retiro. Con ello, lo que se habría querido es actualizar la decoración de este espacio, eliminando a dos soberanos que en ese momento ya no tenían mucha vigencia en 1694. Ello habría justificado el marcado aspecto velazqueño de las obras. Sin embargo, si tenemos en cuenta la más convincente de las reconstrucciones que se han realizado hasta la fecha del Salón de Reinos, que es la realizada por el profesor Álvarez Lopera para el catálogo del Palacio del Rey Planeta, en una exposición aquí realizada en el Museo del Prado en el año 2005, no sabemos si realmente esta teoría es del todo plausible. El profesor Álvarez Lopera se basó para su reconstrucción en los análisis y las radiografías que se habían realizado de los lienzos ecuestres que tenemos ahí, que he marcado, de Felipe III, Margarita de Austria, Felipe IV e Isabel de Borbón. Vemos que los de Felipe III y Margarita de Austria, a los lados, tienen unas tiras negras. Esas tiras negras serían los añadidos que se realizaron a los lienzos en el siglo XVIII para que tuvieran las mismas dimensiones que los de Felipe IV y Isabel de Borbón, ¿sí? Las tiras verdes que vemos en los de Felipe IV e Isabel de Borbón serían los añadidos que el propio Velázquez hizo de esas obras para adaptarlos a un espacio que en un principio no estaban concebidos, y en los cuatro vemos que hay unos cuadrados en color rosa marcados que habrían sido, fueron amputados de los cuadros, ¿sí?, para poder adaptar las obras sobre las puertas de los testeros del Salón de Reinos, tal y como aparecen en la reconstrucción del profesor Álvarez Lopera. Afortunadamente, esos recuadros se clavetearon en algún tipo de superficie en la parte posterior de los lienzos, y cuando en el siglo XVIII se decidió recobrar la imagen de las obras de Velázquez en su integridad, se pudo hacer porque se habían conservado esos pedazos que se habían quitado en su momento. A tenor de esto, y si hacemos caso a esta reconstrucción del profesor Álvarez Lopera, porque iban a ponerse los ángulos de los retratos de Carlos II y de Mariana de Neuburgo justamente unas figuras que muy probablemente iban a ser eliminadas con esos recortes si se iban a ocupar esos lugares en los testeros. Y además, si se fijan, las proporciones de estos dos cuadros son mucho más cuadradas que los dos de Felipe III y Margarita de Austria, que eran mucho más estrechos y verticales. Otras de las teorías es que el retrato de Carlos II sí, fuera el modelo para el cuadro que Giordano realizó para el Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid y que se perdió en el incendio del Alcázar de 1734. Sabemos que el cuadro que sustituyó fue el que encontramos aquí en el centro de esta imagen, la reconciliación de Jacobo y Esaú, y que fue descolgado este cuadro en el verano de 1694 para dejar paso a la obra de Giordano. Mariana escribía a su hermano Juan Guillermo informándole de que le iba a enviar esa obra de Rubens, entre otras piezas, para su colección, justamente con lo que tenemos fechado perfectamente ese momento. El cuadro de Rubens mide 3,28 por 2,79 y nuevamente si escalamos las proporciones vemos que era un cuadro mucho más ancho que el que iba a realizar Giordano para supuestamente cubrir ese lugar, con lo que tampoco habría tenido sentido cuando iba a ocupar un lugar muy concreto dentro de las decoraciones, nada más y nada menos que el Salón de Reinos, que era la principal sala de la monarquía. Asimismo, ¿por qué iba a realizar un boceto de la reina cuando en ningún caso se iba a colocar un cuadro de Mariana de Neuburgo formando parte de este espacio tan representativo y que, de hecho, sabemos que nunca llegó a formar parte de ese espacio? Por último, otra de las posibilidades, como ya apuntó el profesor Giuseppe Scavizzi, gran especialista en la figura del pintor napolitano, es que estemos ante obras completamente terminadas y no ante bocetos. Su acabado, casi de miniatura, si han tenido la oportunidad de verlo y si no, pueden hacerlo en cualquier momento, están colgadas en la sala 19 del museo y además a una distancia muy buena para ser contempladas directamente. Sí, pues su acabado es casi de miniatura, o sea, son obras perfectamente acabadas, con lo que
realmente tienen el aspecto de que serían retratos creados con la primordial misión por parte del artista de dotar una imagen victoriosa y triunfal de los soberanos, que pudiera distribuirse fácilmente debido a su pequeño tamaño. Hay que tener en cuenta que, comparado con las obras que hemos visto anteriormente, estas obras son de 80 por 64, mientras que, por ejemplo, el retrato de Isabel de Borbón que hemos visto con anterioridad son 3 metros por 3 metros. La imagen ecuestre, además, como bien nos contó el otro día la profesora Noelia García Pérez, el retrato ecuestre se había dejado reservado para la representación de los reyes y de sus más cercanos seguidores, para diferenciarse del resto de la nobleza y de la alta burguesía que podía permitirse este tipo de retratos. Y se convirtió, por tanto, en un símbolo de poder inigualable. Y era un símbolo de poder que venía, además, de tiempos del Imperio Romano, en donde el emperador romano era una síntesis de virtudes cívicas y políticas y un arquetipo moral. Una vez creado el modelo por Giordano, este permaneció en el obrador de pintores de cámara, describiéndose como 2 retratos del rey y la reina, nuestros señores a caballo, de una vara de alto, y 3/4 de ancho, y el del rey tiene marco tallado, calado y dorado. Como vemos, lo describen como 2 retratos, no están hablando de 2 bocetos. Su presencia en el obrador, además, habría facilitado la copia de estas obras por parte de los artistas presentes en el taller regio, y eso explicaría el gran número de lienzos copiando esta misma composición que se encuentran todavía hoy en día, y algunos de ellos todavía formando parejas, como ahora veremos. El tamaño que decíamos de 80 por 60 era el tamaño, además, de los retratos en busto, que eran los más habituales a la hora de poder distribuir la imagen de los soberanos, no solamente dentro de la corte, sino también a las diferentes provincias y reinos, e incluso las diferentes monarquías europeas. Y por ello, Giordano conseguirá crear un retrato mucho más potente, que si hubiera sido tan solo un retrato de busto en el que se estuvieran reflejando los rostros de los reyes. Creaba un retrato en el que se daba muchísima más información e intentaba apuntalar la posición de poder de los soberanos en un momento en el que el poder de Carlos II estaba llegando a su final. En el Museo del Prado, procedentes del legado Pedro Fernández Durán, de 1931, se conserva una réplica de ambos lienzos de un artista anónimo. La pincelada, mucho más seca y plano, como podrán ver, no deja duda de que no se tratan de obras de Giordano, pero sí también lo que no deja duda es que están copiando directamente de la obra del pintor napolitano, lo que indica un acceso directo a estas obras, y estando en el obrador de pintores de cámara significa que tenían que ser un pintor relacionado con la corte. Otra de las parejas localizadas estuvo en el Mercado del Arte en el año 1990, y aunque la imagen no es muy buena, perdonen, pero no hay forma de encontrar otra mejor, es esa imagen en blanco y negro que ven a la izquierda. Lo que sí se puede observar es que el modelo es exactamente el mismo, y, en todo caso, lo que parece es que la reina lleva el pelo suelto y largo, cambiando ahí su imagen, realizando ese pequeño cambio, seguramente para adaptarla a la imagen que en ese momento estaba luciendo y era lo que pretendía plasmar el pintor. Como veremos, esos pequeños cambios también se realizarán en los retratos del soberano. Y la otra pareja que hemos podido localizar a día de hoy está en 2 colecciones diferentes, sí, que es la que tienen a su derecha, y en ella no solamente se plasma exactamente la misma composición, sino que se intentó emular incluso la forma pictórica, utilizando mucho la preparación rojiza como parte de la obra, sí, a la hora de utilizarlo como un elemento más dentro de la pintura. En la colección de José Lázaro hubo otro retrato de Mariana, en el que, como parece figurar en el vendido en 1990, la reina también luce un aspecto diferente en su peinado. Aparece también con el pelo más suelto, recogido ligeramente a los lados, más como una estética más hispánica. Pero, como decíamos, eso no llama la atención porque era normal, sobre todo en este tipo de retratos, intentar plasmar los cambios de apariencia que en esos momentos tenían los soberanos. Y algo similar también ocurre con estos 2 lienzos del rey,
que se encuentran en la Royal Collection y en una colección particular en la actualidad. Y como podemos ver en ellos, Carlos II no luce la peluca, sino su pelo largo y rubio. Estos además resultan extraños, ya que no poseen el colorido vibrante y luminoso de los originales de Jordaán, sino que muestran un claroscuro muy potente y con una preparación parda muy marcada. El profesor Úbeda ha especulado con la posibilidad de que estas obras pudieran haber sido los primeros retratos realizados, que estuvieran copiando un primer retrato realizado al rey Carlos II antes de la enfermedad de 1693. Pero, como decimos, realmente no perdió el cabello hasta 1696, con lo que el rey iba también, igual que la reina, cambiando su imagen, y lo que estarían es plasmando la imagen que tenía en ese momento el monarca. Lo que sí es del todo evidente es el éxito del que gozaron este tipo de composiciones, y tanto es así que en la colección del Marqués de la Torrecilla, a principios del siglo XX, había un retrato de Felipe V siguiendo el modelo de Carlos II, en donde tan solo cambiaba el rostro del soberano. Pudiera tratarse de un retrato de Carlos II modificado, ya que también hacía pareja con un retrato posiblemente de Mariana de Neuburgo, o quizá María Luisa Gabriela de Saboya. Es difícil saber con la imagen. Pero, en todo caso, lo que deja patente es que como modelo de poder victorioso se consideraba de gran potencia. Igual que aquí aparece Felipe V y podría ser que se hubiera modificado tan solamente el rostro, sabemos en el caso de este retrato de Carlos II de la colección real británica que el rostro se modificó para que se pareciera al de Pedro el Grande de Rusia, y no fue hasta una restauración que se realizó de la pintura en 1905 que se dieron cuenta que tenía un repinte, lo levantaron y vieron que el rostro que había debajo era el de Carlos II, con lo que este tipo de cosas ocurrían. En todo caso, lo que queda claro es que como un modelo de imagen triunfal, victoriosa y de poder, se consideraba de gran eficacia, y es así como se distribuyó por toda Europa. En el encargo de estos retratos no parece que Mariana de Neuburgo jugase papel alguno, pero sí tenemos constancia de la buena relación y complacencia con el trabajo desarrollado por Giordano. Ello es evidente en la correspondencia de la reina y de su secretario, Enrique Weiser, sobre todo tras la vuelta de Giordano del Escorial. Es entonces cuando ambos empiezan a consultarle sobre envíos sobre obras al elector, al hermano de Mariana, o a solicitar de él obras para el elector. Juan Guillermo de Neuburgo se había casado por segunda vez con Ana María Luisa de Médicis el 29 de abril de 1691. Ana María Luisa se había educado en un ambiente artístico sumamente refinado y amaba el teatro y la pintura. Y ella fue quien apoyó a su esposo en la hora de aglutinar una importantísima colección de arte de las más importantes de Europa. Juan Guillermo utilizará a su hermana para conseguir obras en España que pudieran ser mandadas a Alemania. El primer envío importante de obras de Mariana a su hermano está documentado en mayo de 1693, y en este ya se ve el interés por proporcionar al lector obras de Luca Giordano. Cito: le envía como regalo 12 cuadros viejos y sin limpiar y 3 grandes de Giordano como prenda de su invariable cariño fraternal. Espera que sean de su agrado. En este envío figuraban principalmente obras adquiridas en almonedas y regalos que había recibido Mariana. Y en él había obras de pintores tan destacados como Andrea del Sarto, Miguel Ángel, Tiziano, Rivera o Van Dyck. Pero, sin embargo, en esta misiva el único nombre de pintor que figura es el de Luca Giordano, con lo que nos da idea de la importancia que tenía en ese momento el envío de obras de Giordano por encima de todos esos grandes pintores. Los 3 cuadros que se mandaron de Giordano habían sido regalados por el marqués de los Vélez, y son estos 3 que se conservan hoy día en la Alte Pinakothek de Múnich, y que, como no se conservan en buenas condiciones, tan solamente podemos tener de ellos fotografías en blanco y negro. El interés de Juan Guillermo por las obras de Luca Giordano era grande, y desde Alemania realizó encargos de piezas para él.
tal y como sabemos a través de la correspondencia que mantenía no solamente con su hermana y con el secretario Enrique Weiser, sino también con otros miembros del círculo de confianza de la soberana. En agosto de 1694, Weiser informaba al elector que Giordano se ha trasladado a Madrid después de terminar lo que estaba haciendo del Escorial. Fue a verle porque supo que se hallaba algo indispuesto y le pidió los cuadros que le ha encargado a su Alteza. Contestó que le cuesta mucho trabajo ponerse a ellos porque lleva tiempo manejando las brochas grandes de las pinturas morales, que ha perdido el hábito de servirse los pinceles pequeños, pero prometió empezar pronto. Como le tiene anunciada una visita, prefiere demorar el empaquetamiento de los cuadros de su Alteza hasta que Giordano los vea. Es un documento estupendo para saber realmente la dificultad que tenían los pintores después de haber estado trabajando con las pinturas al fresco, de volver a pintar sobre caballete. Este envío del que se hacía referencia en esta carta se trataba de una segunda remesa de obras de arte para el lector que habían sido adquiridas principalmente en el mercado de arte madrileño y donde figuraban algunos cuadros y 13 platos de porcelana pintados. Dentro de este contingente, Mariana informó a su hermano que enviaba, además de los platos pintados, 3 cuadros de Jordán y uno de Rubens que estaba colgado en el cuarto del rey y en el que no había reparado antes. Como tenía ya dispuesto el envío y no imaginaba posible añadir nada más, se fijó en el cuadro, lo descolgó y no paró hasta que hubo obtenido licencia del rey para regalárselo. Confía en que la acreditará de persona de buen gusto. Este cuadro al que se hace referencia en esta carta es este que ya habíamos visto anteriormente, la reconciliación de Jacob y Esaú de Rubens, que, como decíamos, había estado colgado en el Salón de Reinos y se había retirado para colocar en su lugar el retrato ecuestre de Carlos II, pintado por Giordano. En cuanto a esos otros 3 cuadros de Giordano a los que se hace referencia en la carta, nada sabemos de sus temáticas. En la colección de Juan Guillermo hubo alrededor de 20 pinturas de Giordano, entre obras de temática religiosa, mitológica, pastoril o retratos de santos y filósofos, pero como no se detalla en ningún momento qué obras se mandaron, no podemos saber cuáles fueron las que se mandaron en este momento. El encargo de obras al napolitano por parte de Mariana, bien para su servicio o para enviarlas a su hermano, como estamos viendo, fue constante, lo que demuestra el mecenazgo que la reina tuvo hacia el artista y el gran gusto que tuvo por su pintura. La soberana disfrutaba viéndole trabajar, como declaraba en noviembre de 1694. Giordano está ocupado por algunos encargos de la reina viuda, pero terminará en pocos días y empezará enseguida a trabajar para él. Los cuadros serán sin duda los más bonitos que han salido de su mano. Le visita todos los días para verle trabajar y animarle. Estas obras a las que Mariana se refiere son posiblemente las señaladas en otra carta de tan solamente unos días antes, del 14 de octubre de 1694, en la que se comenta el encargo a Giordano de una serie de pinturas a la manera de, es decir, imitando a otros artistas. En el papel que escribió para que la reina se lo entregara formalizando el encargo, figuran 2 cuadros grandes imitando a Paolo Veronese, 2 imitando a Guido Reni y otros 2 imitando a Correggio. Ha prometido empezarlos dentro de 6 a 8 días y seguramente costará trabajo distinguirlos de los pintados por estos maestros. Recientemente ha visto un Lucas de Leyden pintado por Jordán 35 años atrás que engaña a cuantos pintores lo ven. No sabemos si estas obras se llegaron a realizar, pero dentro de las colecciones de Mariana de Neuburgo sí que ésta poseyó al menos un par de obras en las que el artista intentaba imitar el estilo pictórico de otros artistas. Este es el caso de este Sueño de San José al modo de Correggio y una Sagrada Familia que intenta imitar a Rafael. Ante la sospecha del elector de que quizás el pintor pudiera no llevar a cabo el encargo, indicó que si no se lograba que Giordano pinte los cuadros pequeños, podrá comprar lo mejor que haya de él. Esto nos demuestra el interés por obtener obras del napolitano, fueran como fuera, para sus colecciones. La habilidad que el pintor demostró durante toda su carrera a la hora de imitar los modos pictóricos de otros artistas era bien conocida y por ello, cuando la avidez del elector por conseguir obras de la colección regia fue extrema, ya no solo para él, sino también para parientes suyos, lo que pedía es que si no se conseguían las obras originales, que el napolitano realizara copias para sustituirlas en el Alcázar. Cito:
He oído decir que en una de las habitaciones del Alcázar más frecuentadas por el rey hay un cuadro bastante grande de Pablo Veronés que representa a nuestro Señor disputando en el Templo de los Doctores. Su suegro, el Gran Duque de Toscana, desearía mucho poseer esa obra de arte y él confía en que lo conseguirá si intercede para lograrlo su angelical hermana la reina. Se facilitará el intento, bien encargando a Jordán que haga una copia exacta para colocarlo donde está el original, bien convenciendo a la reina al rey de que el propio Jordán puede pintar otro cuadro del mismo tamaño y seguramente más bonito. El cuadro al que se refiere esta carta, Juan Guillermo, es el de la disputa de los doctores en el templo de Veronés, que colgaba, como decíamos, nada más y nada menos que en el Salón de los Espejos del Alcázar, que era la sala más representativa del edificio. Durante meses se dedicó a presionar a cuanta gente había alrededor de la reina para conseguir el ansiado cuadro. Juan Guillermo afirmaba que si el cuadro llegaba a manos de su suegro Cosme III de Médicis, este quedaría agradecidísimo y muy bien dispuesto a servir a España, sin más sacrificio que el bien pequeño que representa para un rey tan grande la bagatela de este cuadro que puede reemplazar con ventaja el gran maestro que tiene en su corte, refiriéndose a Lucas Jordán. Pese a la insistencia de Juan Guillermo, el padre Gabriel, el confesor de Mariana, le comunicó que temía que con este cuadro de Veronés ocurriese lo mismo que con la adoración de los magos de Rubens, el cual no está como el otro en las habitaciones más frecuentadas, sino en el cuarto bajo del rey, que solo se usa en verano, pero cuando la reina se lo pidió a su marido para regalárselo al elector, poniendo en la petición todo su interés, el rey se negó, alegando que no estaba colgado, sino que formaba parte de la decoración de la pieza y era por consiguiente patrimonio de la corona. En vista de esto, Su Alteza dirá lo que hay de hacer. Vemos aquí realmente la enorme conciencia que tenía Carlos II sobre las colecciones reales y sobre la pertenencia de estas, sobre todo de los cuadros que estaban en el Alcázar de Madrid, a la corona. No obstante, Juan Guillermo siguió perseverando, tanto que llegó a enojar a Mariana. A partir de 1694 ya no tenemos noticias de envíos de grandes remesas de obras de arte de Mariana a su hermano. El enfriamiento de las relaciones entre ambos, por las continuas exigencias del elector y el deteriorado estado de salud de Carlos II, unido a la preocupante situación política, hizo decaer la disposición de Mariana de estar mandando obras. Pero sí sabemos que no se frenó el envío tanto de retratos como de otras obras de Jordán. De hecho, entre estas seguramente estarían estos dos cobres con los temas de Salomón y la reina de Saba y Esther y Asuero, que se conservan en un palacio relacionado con la monarquía, con el elector palatino y que por su estilo están datados hacia 1697, con lo que seguramente fueron enviados por Mariana a su hermano en estos momentos. Pero Mariana no solamente propició la realización de obras de Giordano para su hermano Juan Guillermo, sino que ella también tuvo un especial gusto por las pinturas del napolitano. Nada más llegar a la corte en Madrid, como decíamos en mayo de 1690, encontró que sus estancias del Alcázar habían sido renovadas tan solamente 5 años atrás y que muchas de las pinturas que se hallaban en ellas eran obras de Luca Giordano, de las que muchas de esas obras que Carlos II había encargado a Nápoles habían ido a parar al cuarto de su anterior esposa. A la muerte de Carlos II, esas obras como pertenecientes a la corona quedaron en el cuarto de la reina y se inventariaron 46 pinturas de Luca Giordano, una cifra bastante alta. En la cámara de la soberana colgaba una serie de 17 pinturas de la vida de Nuestra Señora, de las historias de la vida de la Virgen, y de estas se conservan en la actualidad en Patrimonio Nacional alrededor de 10 obras. Mientras, en la Galería del Cierzo de la Reina eran 29 las piezas del napolitano que se disponían en los muros, contando diferentes fábulas y historias mitológicas. Entre estas, muy probablemente, estaría la serie de los 4 continentes, de los que se conservan 3 en la actualidad, porque el de América se quemó en el incendio de la Embajada Española en Lisboa en 1974. Y también seguramente estarían buena parte de los lienzos de la serie mitológica y legendaria, de los que todavía en Patrimonio Nacional se conservan alrededor de 12 lienzos. Mariana, que provenía, como hemos visto al comienzo, de un restringido ambiente artístico, debió de encontrar en estas pinturas que tapizaban sus estancias, de colorido atrayente y ricas composiciones, un referente y un especial gusto. Gusto que se acrecentó tras la llegada del pintor.
a España. Y a partir de entonces, como nos cuenta Bernardo de Dominici, el biógrafo del artista, tanto el rey como la reina lo colmaron de honores. Asimismo, le unió una buena relación con este. Iba con frecuencia a verlo pintar y gustaba de oír sus ocurrencias y de observar las burlas que a menudo hacía a sus damas. E incluso llegó a regalarle un grueso collar de perlas que ella misma lucía para su esposa. En varias ocasiones, de Dominici hace referencia a cómo Giordano ejecutó delante de la reina para su deleite algún retrato de uno de sus enanos o alguna de las damas de compañía de la soberana, y que incluso llegó a hacer directamente con las manos, con los dedos, un retrato de San Francisco de Asís que le regaló directamente a la reina. El placer que la soberana sentía de ver pintar al artista era tal que seguramente la jornada primaveral de Aranjuez del año 1695 se prolongó más de lo acostumbrado, capricho de la reina, según cuentan las crónicas, debido a que posiblemente en ese momento estaba realizando Giordano varias decoraciones para el Palacio de Aranjuez, entre ellas un fresco para el despacho y 5 lienzos encastrados para el techo de la cámara del soberano, aparte de 2 series de lienzos para las paredes de ambas cámaras. De todos ellos, los lienzos encastrados de la cámara se han perdido, pero conservamos los ciclos pictóricos como este fresco del despacho del rey, que se localizó no hace muchos años, al que pueden ver en su visita al Palacio de Aranjuez, y en el que se representa a Carlos II como al dios Jano Bifronte, como garante de la paz y provisor del porvenir. Poco después, en mayo de 1695, Mariana escribía a su hermano, Juan Guillermo, y le decía que ella estaba haciendo pintar a Jordán una docena que cree que le saldrán muy bien, haciendo referencia posiblemente a estos 12 cobres con la historia de Psique y Cupido, a los que la reina tendrá una especial estima. Tanto es así que se los llevó en 1705 a su destierro galo. Sí, y al final, en 1712, se lo regaló al mariscal de Francia, Antoine de Gramont, porque ella estuvo durante 7 años viviendo en la casa que le correspondía a él, el Chateaubriand de Bayona. Y como muestra de agradecimiento o como pago realmente por ese alquiler que nunca llegó a pagar, regaló al mariscal le regaló estos 12 cobres. Este espectacular conjunto fue adquirido en 1792 por Jorge III de Inglaterra cuando era príncipe de Gales, y por eso en la actualidad pertenece a las colecciones reales británicas. Asimismo, cuando a partir de 1695 se decidió actualizar las decoraciones del Palacete de la Zarzuela, el cual tendrá una especial importancia tras la llegada al trono de Mariana de Neoburgo, por su especial gusto a las representaciones teatrales y de la música, las estancias de la reina se redecoraron principalmente con obras de Lucas Jordán. Así, por ejemplo, en la pieza que vemos que se denominaba de Estado de las Señoras de Honor, dentro de las 10 pinturas que había en esta pieza, 7 eran de Lucas Giordano. Pero estas pinturas no serán realizadas ex professo para estas decoraciones, sino que serán reaprovechadas de series, digamos, como mutiladas que se habían realizado para otras estancias. Así, por ejemplo, vemos que estas 3 primeras pinturas que dicen el misterio de la Concepción, el misterio de la Encarnación, pertenecían a una serie sobre la vida de la Virgen que había llegado a España en 1688. La fábula de Ícaro seguramente pertenecía a una de las pinturas de la serie mitológica y legendaria. Y la siguiente referencia que tenemos, que hace referencia a Saúl y Jacob, es este cuadro que pertenece a una serie de lienzos sobre la historia de Jacob y que habían sido realizados para la ermita de San Juan en el Buen Retiro. Mientras que estos 3 otros lienzos, que se hacía referencia a ellos en el último registro del inventario, en el que se hacía referencia a un incendio de Troya y a unos sacrificios, estarían refiriendo estas 3 obras con la historia de Eneas, que, como vemos, tienen las mismas medidas y un estilo pictórico muy semejante y un colorido también muy parecido.
Se ha especulado con la posibilidad de que con la presencia de estos 3 lienzos lo que se quisiera es hacer un mensaje directo a la sucesión del reino, pero lo que vemos es que realmente lo que se querían eran actualizar las decoraciones y actualizarlas con obras de Jordán, y las dispares iconografías de las obras que había en estas salas no lleva realmente a elaborar ningún tipo de lectura iconográfica al respecto. Mariana también promovió el encargo a Luca Giordano de importantes obras de carácter religioso. La más destacada de todas ellas, posiblemente, sea la culminación del conjunto de las decoraciones al fresco de la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Mariana había ejercido desde la muerte de la reina madre, Mariana de Austria, en 1696, el patronato de la iglesia y hospital de San Antonio de los Alemanes. Desde ese momento tuvo un especial interés porque se terminase la renovación del aspecto interior de la iglesia, iniciado en la década de los años 60, para la cual Giordano, a partir de 1698, tuvo un papel fundamental, como ahora veremos. Giordano retocará los frescos realizados por Juan Carreño de Miranda y Francisco Ricci en la cúpula oval del templo, que es esta que tenemos aquí. No podemos saber el alcance de esos repintes o de esos retoques, pero el profesor Úbeda de los Cobos cree que la figura de la Virgen, que estaría en el centro y con un gran manto azul, ¿sí?, ante la que se arrodilla San Antonio, y algunos de los múltiples grupos angélicos que rodean toda la composición, habrían sido realizados por Giordano en su mayoría. Asimismo, también en lo que refleja como el tambor de la cúpula, donde vemos unas columnas. Esas columnas anteriormente eran columnas dóricas y Giordano las transforma en columnas salomónicas. Pero la intervención principal del napolitano se centró en los muros curvos de la iglesia. En estos diseñó una decoración a 3 niveles. En la parte superior, 8 escenas en las que se situaban como una especie de tapices fingidos, ¿sí?, sujetados por ángeles que representaban otros tantos milagros del santo. En la imagen de aquí, por ejemplo, tenemos el milagro del muerto en el carro, que está a la derecha, y el milagro del ciego fingido, que encontramos a la izquierda. Y vemos cómo en la parte superior de esas imágenes hay unos angelotes que están como sujetando esos tapices fingidos, que tienen como unos flecos en la parte inferior, ¿sí? A continuación, en la zona intermedia, justamente debajo de esas representaciones, estarían una serie de imágenes que representarían virtudes o alegorías. Así vemos, por ejemplo, a la izquierda una figura vestida de rojo, que sería la imitación, y a la derecha una vestida de azul con un corderillo, que estaría representando la mansedumbre. Por último, en la parte inferior se emplazaban una serie de reyes y de reinas medievales canonizados como santos. Aquí vemos a la izquierda a San Fernando y a la derecha a San Hermenegildo. Y finalmente el pintor también será el artífice de 3 de los lienzos de las capillas nicho que rodean toda la iglesia. En este caso tenemos aquí el Calvario de Cristo. Con todas estas intervenciones, sí, Giordano consiguió crear un espacio de una unidad increíble, y hoy en día está considerado todo el conjunto como la Capilla Sixtina del arte español. Lo tienen en el centro de Madrid, está abierto al público y es una maravilla poder disfrutar de este espacio. Otro de los encargos religiosos relacionados con la soberana es mucho menos conocido. Se trata de la serie de lienzos que tanto ella como el soberano encargaron para el convento de Chiusa, en Italia. El 3 de agosto de 1692 había entrado al servicio de la reina como confesor el padre Gabriel de Pontificer. Este era natural de un pueblecito del Tirol italiano denominado Chiusa, y su gran anhelo, pasados los años, fue el de crear en su pueblo una iglesia y un convento que fueran dignos de su orden y perpetuaran su memoria. Para este fin, pidió ayuda a la reina Mariana de Neuburgo, quien patrocinó tanto la construcción del convento como posteriormente de una capilla dedicada a la Virgen de Loreto. El 25 de julio de 1699 se compraron los terrenos y 2 años después, en 1701, en julio de 1701, se consagraba tanto el convento como la iglesia. En uno de los retratos que Mariana mandó con motivo de
de la inauguración del conjunto, vemos que luce en su mano un plano, porta en su mano un plano que es el plano de la construcción de este edificio que estamos diciendo. Tras finalizarse las obras tanto del convento como de la iglesia, es cuando entre 1702 y 1703 se construye la capilla dedicada a Nuestra Señora del Loreto. Y una vez construida la capilla, se enviaron a Chiusa una serie de pinturas para el adorno, pues tanto del oratorio como de la sacristía, de la iglesia y de la capilla. Y muchos fueron los personajes de la corte que enviaron obras para el alojamiento de estos espacios. Y llama la atención que el artista más representado sea Luca Giordano, del que se mandaron 13 de las 65 pinturas iniciales dotacionales del conjunto y, por tanto, un 20% del total de las obras que se mandaron en ese momento. Especial relevancia tenían las encargadas por los soberanos a Giordano y que compusieron el trasaltar de la iglesia, en el que todavía hoy en día se encuentran, pero que no es posible fotografiar, y aquí tienen una composición de cómo se ve ese trasaltar. La obra de la oración en el huerto y de la flagelación de Cristo habrían sido regalos de Carlos II, regalos ya una vez fallecido el soberano, pero encargados anteriormente al artista, y el cuadro de la Inmaculada Concepción, que es el cuadro principal de este tríptico, fue el que fue regalado por la reina Mariana de Neoburgo. Otras dos obras más de Giordano también fueron enviadas como presente por la soberana. Es este Cristo con la cruz a cuestas para la capilla del Loreto y que reinterpreta una obra de Tiziano, y la Cena, la que fue considerada en su momento la mejor de Jordán y que formó parte de las posesiones del coro de la iglesia. Estas dos obras se conservan en la actualidad en el convento de capuchinos de Bressanone, donde los monjes las llevaron en los años 60 del siglo XX. Tras el fallecimiento de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, y la llegada al trono de Felipe V, Mariana será apartada de la corte. En febrero de 1701 recaerá en Toledo, llevando consigo algunas de sus posesiones, entre las que se encontraban muchas obras de Giordano. El artista, por su parte, volverá a Nápoles poco después, en 1702, ante la falta de encargos regios debido a la Guerra de Sucesión y al exilio de quien había sido uno de sus máximos apoyos en la corte. Falleció en su Nápoles natal el 3 de enero de 1705. Mariana sobrevivirá todavía 40 años a su esposo y 35 a Luca Giordano. Pasará los 5 primeros de ellos exiliada en Toledo y, como decíamos, allí llevará consigo muchas de las obras de Luca Giordano que le había encargado. En 1705, Felipe V decidió desterrarla de España y fue llevada a la localidad francesa de Bayona. Ante lo apresurado de su salida, Mariana dejó buena parte de sus posesiones allí, en Toledo, siendo almacenadas posteriormente en Madrid. Tan solo un pequeño grupo de obras, muy queridos por la soberana, entre ellos estos 12 cobres que hemos visto con anterioridad, viajaron con ella. Estos, como hemos dicho anteriormente, se desprendió de ellos en 1712 como pago por la hospitalidad que le había granjeado el mariscal de Francia en Bayona. A su muerte, en Guadalajara, el 16 de julio de 1740, se inventariaron sus posesiones, tanto las que había dejado en Toledo y habían sido almacenadas en Madrid, como las que había llevado a Bayona y la acompañaron a su vuelta a España, a Guadalajara, en 1738. En dichos inventarios tan solo se menciona el artífice de los cuadros, que se están inventariando en 6 ocasiones. 4 de ellas eran obras de Lucas Jordán, una obra de Luisa Roldán y otra de Luis de Morales. Eso demostraría lo reconocible que seguían siendo las obras de Giordano en ese momento, en 1740, y el aprecio que se seguía teniendo por ellas en la corte de Madrid 35 años después del fallecimiento del artista. Entre las obras que quedaron en Toledo, tras la marcha de Mariana y estaban almacenadas en Madrid, se describieron 2 pinturas en cristal de 3/4 de alto y media vara de ancho de mano de Jordán, la una San José en el sueño y la otra Nuestra Señora, el Niño Jesús y San Juan Bautista. Estas son las 2 obras a la manera de, que hemos visto anteriormente, y cuyo soporte no era el cristal, sino la madera.
Pero suponemos que la superficie lisa y el colorido brillante de estas obras es lo que debió confundir a los encargados de realizar el inventario. El estilo tardío de las pinturas, que están datadas a partir de 1697, nos indicaría que posiblemente fueron encargos directos de Mariana al pintor napolitano. Sí están realizadas sobre cristal estas dos obras, identificadas en el inventario de la soberana como dos pinturas de Jordán en cristal, el nacimiento y la adoración de los reyes. Al igual que las anteriores, también quedaron en Toledo, tras la marcha de la reina en 1705, posiblemente por lo frágil del material que no aconsejaba que fueran trasladados con ella en ese momento. Una de ellas, la adoración de los pastores, está firmada y fechada 1683-1688, está semiborrada en la inscripción, con lo que no es posible saber con precisión qué fecha es la que pone. Pero en cualquier caso, antes de la llegada del pintor a España, con lo que podría haber sido enviada bien en ese envío de 1688 de pinturas de las que ya hemos hecho referencia, o pudo haber sido traída con Lucas Jordán a España en 1692 y el pintor haberla regalado a la reina, lo que resultaría probable, ya que de no haber sido así, las obras no estarían entre los bienes de Mariana de Neuburgo a su muerte. Sí viajará con Mariana a Bayona la Santa Rosalía, patrona de Nápoles, que el pintor debió realizar hacia 1697 por su estilo suelto y vaporoso. Tenemos la fortuna de que hasta hace escasas fechas ha estado expuesta en las salas del museo. Ahora ha salido brevemente porque va a ir a una exposición por el 4º centenario del descubrimiento de los restos de Santa Rosalía en Palermo, pero esperemos que cuando vuelva al museo podamos volver a disfrutar de esta obra en las salas. Su aire íntimo, sencillo y espiritual, en que la santa se presenta en un momento de éxtasis místico, debió de calar en la sensibilidad de la soberana. Su cabeza, ligeramente ladeada, y sus ojos, dirigidos al cielo, recuerdan a los modelos de Guido Reni y nos hablan de la inmensa cultura artística del pintor y de su capacidad de evocación, cuando no era de imitación, pero sí de evocación de otros artistas y de otros usos artísticos. Esta obra debió de gozar de un especial aprecio por parte de la reina, ya que permaneció con ella hasta su fallecimiento en el Palacio del Infantado de Guadalajara en 1740. Así pues, Giordano la acompañó hasta el final. Me van a permitir, por último, antes de concluir, querría poder dedicar esta conferencia a la mujer más fuerte, valiente y hermosa, tanto por dentro como por fuera, que he conocido. Ella también era historiadora del arte y practicó como nadie el arte de vivir. Por todo lo que ella me dio, por todo lo que vivimos juntas, hoy quiero dedicarle esta conferencia. Muchísimas gracias.